revelado el escalofriante misterio de la monja de cera y 7 historias siniestras prohibidas. Alberto, un joven ingeniero de 28 años, vivía entre muros desgastados, en un departamento modesto en un barrio popular de Guadalajara. Su vida era un ciclo monótono, jornadas largas en la fábrica, pequeñas conversaciones con sus vecinos y el constante reloj de la preocupación por su madre, enferma y frágil. Pero el viento de la rutina cambió una noche. Tras un exhaustivo turno nocturno, en la calma sepulcral de su hogar, empezaron a surgir susurros etéreos, rasguños suaves sobre las paredes. Eran voces que arrastraban secretos en la oscuridad, llenando el aire con un frío que le hacía temblar. Cada noche, los murmullos se transformaban en risitas infantiles, ecos de una alegría distante que chocaba con la penumbra abrumadora de su hogar. A la luz del día se creía a salvo, pero cuando caía la noche, la atmósfera se tornaba inquietante y pesada, como si el aire mismo estuviera presionando contra su pecho. Una mañana, como si de un mal presagio se tratara, un anciano vecino le susurró al oído: «La monja de cera lleva su sombra, hijo. Ella aparece en momentos de desesperación y trae secretos oscuros». Alberto se estremeció, escéptico pero intrigado. Legendarias desapariciones fracturaban el silencio en el barrio, y muchas voces se apagaban al mencionar a esa figura aterradora. Aquella noche, después de otra jornada de trabajo, Alberto sintió un peso que lo acechaba. La fría soledad se cerró a su alrededor. Cuando él se quedó a solas, un susurro ambiental pareció llamarlo. De repente, allí estaba ella, inmóvil en su sala, la monja de cera, vestida con un hábito antiguo, observándolo con ojos vacíos que parecían gritar secretos. Su corazón se aceleró como si quisiera liberarse de su pecho, mientras un sudor frío recorría su espalda. Alberto entendió que su vida había tomado giros inesperados. Él no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Su mente se debatía entre la razón y el horror palpable. Decidió buscar respuestas. En el vecindario, escuchó historias prohibidas, relatos de sufrimiento y miedo guardados tras un pesado silencio. Las desapariciones, los murmullos, la figura de la monja, todo parecía indicar que su barrio estaba marcado por secretos apestosos de injusticia y desolación. Alberto se unió a vecinos que empezaban a desafiar el silencio, alzando su voz. Pero en medio de la revolución de su vida, descubriría que uno de ellos, su nuevo amigo, guardaba un secreto aún más oscuro que los relatos de la monja. Esa noche, él regresó a casa y sintió la energía fría de la figura familiar. La monja de cera estaba de pie, acompañada por sombras que nunca antes había visto. En su presencia, un grito sordo reverberó en su mente. Revelaciones del pasado lo abrumaron. Cada susurro que una vez había temido parecía llevarlo por un camino desconocido hacia la verdad. El tiempo se le acababa. ¿Sería capaz de enfrentar la oscuridad que acechaba a su familia? ¿O se convertiría en una de las muchas historias siniestras de su barrio? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. En la penumbra aterradora, Alberto se dio cuenta de que cada respuesta podría costarle más de lo que estaba dispuesto a pagar. El terror había llegado, y con él, la urgente necesidad de desentrañar el misterio que amenazaba con devorarlo todo. El sudor frío se convirtió en un torrente de desesperación mientras Alberto enfrentaba la mirada vacía de la monja de cera. Aquel ser inmóvil, en su silencio sepulcral, parecía albergar secretos que estaban más allá de su comprensión. Las sombras que la rodeaban se alargaban y retorcían, como si tuvieran vida propia, acercándose con un propósito maligno. Cada vez que pensaba que podría girar en una dirección segura, esos susurros hacían eco en su mente, llevándolo más profundo a la oscuridad.
Decidido a no dejarse consumir por el miedo, Alberto hizo un esfuerzo por recordar las historias que había escuchado en la calle, relatos que hablaban de lugares oscuros de su barrio, donde la desesperación había encontrado su hogar. Las desapariciones no son accidentes, son sacrificios, pensó, sintiendo que el aire se volvía más denso. No bastaba con escuchar, necesitaba respuestas y estaba dispuesto a enfrentarse a lo que fuera. Al día siguiente, se reunió con sus nuevos amigos en la plaza. Sus rostros, marcados por la angustia, se agruparon en torno a él, una mini resistencia, haciendo frente a un enemigo aún desconocido. María, una mujer con intensa mirada que le habían hablado de la monja, sugirió explorar un edificio abandonado al final de la calle. Ese lugar guarda historias, muchas de las cuales nunca se han contado, advirtió, sus manos temblando mientras acariciaban un talismán colgado de su cuello. Alberto se sintió atraído por la idea, aunque sabía que adentrarse en lo desconocido podría significar un final oscuro. Sin embargo, la curiosidad y la urgencia por proteger a su madre, y a sí mismo, lo empujaron hacia el peligro. Así que esa noche se hicieron de valor, armándose de linternas y susurros nerviosos, comenzaron su camino hacia el edificio. La luna surcaba el cielo, arrojando su luz pálida sobre la construcción. El silbido del viento entre las ventanas rotas resonó como una sinfonía de lamentos. Al entrar, el aire se sintió más pesado, como si el lugar mismo respirara ansiedad. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y marcas de mujeres y hombres que alguna vez habían estado allí, buscando respuestas como ellos. Sin embargo, el verdadero miedo empezó cuando los ecos de risas infantiles comenzaron a fluir de los pasillos oscuros. Eran las risas que Alberto había oído en su departamento, pero más nítidas, más malignas. ¿Escuchan eso?, murmuró uno de ellos, y al instante un silencio tenso se apoderó del grupo. Alberto sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. A medida que avanzaban, la temperatura caía drásticamente. De pronto, una puerta se cerró de golpe al fondo del pasillo, como si un ser invisible hubiera intervenido. La oscuridad se hizo cómplice y, en ese instante, un sentimiento de vulnerabilidad profunda los envolvió. «Es solo el viento», dijo María tratando de mantener la calma, pero su voz temblaba. Alberto, con el corazón palpitante, sintió que necesitaban seguir adelante. Con pasos vacilantes, se acercaron a la puerta cerrada, sintiendo cómo la presión aumentaba en el aire, como si el mismo lugar estuviera vivo. Al empujar la puerta, un grito desgarrador los sorprendió desde el interior. Era un lamento que resonó en cada rincón de su ser, un grito de un alma atrapada. Alberto, paralizado, comprendió que lo que había despertado en él tras la llegada de la monja de cera no solo era un miedo personal, estaba frente a algo mucho más grande, un tren de horror que había arrastrado a muchos y que posiblemente los conduciría hacia un abismo sin retorno. Ahora, su única opción sería tomar una decisión. Entrar y enfrentarse a lo desconocido, o huir y dejar que la oscuridad se adueñara de ellos. Y en esa fracción de segundo, la sombra de la monja pareció surgir de la penumbra misma, observándolos, esperando que tomaran la decisión equivocada. ¿Tendría Alberto el valor necesario para descubrir la verdad, o sería arrastrado por los ecos de las almas que nunca encontraron paz? El tiempo apremiaba, la tormenta se aproximaba, y al final, todo se reduciría a una elección. Alberto se encontraba en un punto crítico. La puerta ante él se veía como un umbral hacia lo desconocido, un portón que prometía respuestas, pero también un abismo de terror. Sus amigos, con los rostros pálidos y los ojos desorbitados, esperaban su decisión. Un silencio denso se instaló, apenas perturbado por el eco de aquel lamento desgarrador. «Debemos entrar», exclamó de repente María, su voz elevada aunque temblorosa. «Si hay almas atrapadas, tenemos que ayudarles, no podemos dejar que sigan sufriendo». Alberto sintió el peso de su mirada, combinada con la súplica y un rayo de determinación. Sin embargo, una parte de él sabía que el deseo de ayudar podía llevarlos a un destino fatal. La monja de cera había dejado una huella macabra en su vida, y ahora esa sombra parecía encarnarse en el aire que los rodeaba. Con un respiro profundo, Alberto empujó la puerta, que chirrió ominosamente al abrirse de par en par.
Un olor a moho y humedad les golpeó con fuerza, pero más allá de eso, una mezcla de acritud y terror se colaba en sus narices. La habitación era una penumbra espesa. Con las linternas enfocadas, descubrieron que las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos y figuras grotescas, como un grimorio de signos olvidados. El frío calaba hasta los huesos. «Esto es extraño», murmuró un chico del grupo, sus ojos agrandándose ante lo que estaban viendo. Alberto decidió seguir adelante, la curiosidad y el terror empujándolo a explorar más. Cada paso resonaba con fuerza, como si el edificio mismo les avisara que no eran bienvenidos. Un ruido provenía de una esquina oscura. Alberto se volvió y notó un movimiento fugaz, apenas un susurro de sombra. Su corazón latía como un tambor descontrolado, impulsándolo a acercarse al rincón donde la luz de la linterna apenas llegaba. Al acercarse, descubrió un pequeño altar improvisado, cubierto de objetos personales, fotografías, juguetes desgastados y lo que parecían ser ofrendas a la monja. «Esto no es bueno», dijo Juan, un amigo que siempre había sido escéptico. «Debemos regresar». «No», respondió Alberto, sintiendo un impulso aún mayor por quedarse. «Debemos saber qué está pasando aquí». Algo lo instaba a permanecer. Era como si las sombras mismas susurraran su nombre, llamándolo hacia la verdad que tanto había buscado. Entonces, acudir a su llamada parecía casi inevitable. Con un gesto, les indicó que se acercaran. Una sombra titiló detrás de ellos, y al mirar, se dieron cuenta de que la puerta por la que habían entrado se había cerrado de un golpe. Un estallido de pánico atravesó a cada uno de ellos. En ese instante, las risas infantiles resonaron nuevamente, pero con un tono burlón, como si las almas que habitaban ese lugar se regocijaran con su desesperación. En un rincón, los ojos de una figura comenzaron a brillar en la penumbra. Era sin duda un reflejo del horror que su mente intentaba evitar. El inconfundible rostro de la monja de cera se hacía visible, emergiendo de la oscuridad con una sonrisa escalofriante, los ojos vacíos y fijos en cualquier indicio de debilidad. Alberto sintió su espíritu desvanecerse. Lo que era una búsqueda de respuestas se transformó en una trampa mortal. La figura avanzó, y tras ella una oleada de sombras danzantes comenzó a envolverlos. ¿Creían que podían escapar de sus designios?, susurró la voz de la monja, resonando con eco en sus cabezas. En la mente de Alberto algo estalló. Las historias acerca de los sacrificios empezaron a cobrar vida, reflejándose en la imagen de su madre y recordando lo que había costado encontrarla. La urgencia por descubrir la verdad se volvió más intensa, pero una pregunta resplandeció. ¿Sería capaz de rescatar a su madre y salir con vida de ese lugar maldito? Las luces de las linternas comenzaron a parpadear. La única salida estaba allí, pero la monja se interponía. El tiempo se escurría entre sus dedos. «¿Qué haremos?», preguntó nerviosamente María, su rostro pálido acentuado por la luz mortecina. Mientras la figura se acercaba, Alberto comprendió que la única forma de salir era enfrentarse a los secretos oscuros que ocultaba la monja de cera. Pero, ¿a qué? ¿Qué precio? Alberto miró a sus amigos, apretó su mano en un puño, y con la determinación que solo nace del miedo, dijo: «Vamos a romper el ciclo, o morir en el intento». Entonces, sintiendo el aire transformar su ansiedad en furia, dio un paso adelante hacia la criatura. La historia que buscaban, cualquier secreto que pudiera liberarlos, se encontraba justo frente a ellos. Pero antes de que pudieran actuar, el techo crujió y una sombra inmensa se alzó, cerrando cualquier camino atrás. El destino de los cuatro estaba atado a la revelación de una verdad que jamás imaginaron. ¿Qué oscuridad se revelaría y quién realmente era la monja de cera? La respuesta estaba más cerca de lo que creían, y la tormenta afuera empezó a rugir, terrible y al acecho.
El sonido de la tormenta afuera se intensificó y una ráfaga violenta de viento atravesó la habitación, haciendo que las paredes temblaran y el eco de las risas se volviera aún más aterrador. La monja de cera se quedó inmóvil, sus ojos vacíos fijos en Alberto, como si pudiera leer su alma. Y en ese instante, él sintió su corazón caer al abismo del terror. «¡Alberto, atrás!», gritó Juan, pero ya era demasiado tarde. La figura de cera avanzó casi levitando, dejando atrás una estela de frío y desesperación. Alberto sintió que sus piernas flaqueaban y con un esfuerzo monumental se obligó a retroceder. María, aferrada a su linterna, iluminó repentinamente la figura, revelando detalles inquietantes. La piel de cera de la monja no era solo una cáscara. Había un brillo pervertido en su rostro, como si estuviera viva. Los labios se torcieron en una mueca burlona y en un susurro que pareció resonar en cada rincón del cuarto, dijo: «¿Vienen a jugar?». El grupo se quedó petrificado, incapaz de encontrar sus voces. Entonces, en una explosión de valor, Alberto gritó: «¿Qué quieres de nosotros?». La pregunta flotó en el aire y por un momento todo se silenció. Ni el viento, ni las risas, ni siquiera el latido de sus corazones. La monja se detuvo y su rostro se aproximó peligrosamente al de Alberto. «Quiero que vean lo que les espera», dijo. Y de repente, una imagen empezó a formarse en la penumbra. Un espectáculo escalofriante se desplegó ante ellos. Sombras de niños esquizofrénicos corriendo en un campo oscuro. Sus risas se convertían en lamentos a medida que se sumían en la oscuridad. Cada risa transformada en llanto se sentía como un puñal en el corazón de Alberto. «No, esto no puede ser real», exclamó María, sus manos cubriendo su boca. La visión siguió avanzando, mostrando antiguos sacrificios, donde almas inocentes eran absorbidas por una profunda tiniebla. Alberto, con los ojos ardientes de furia, sintió que la rabia crecía dentro de él. «¡Basta! ¡No nos puedes asustar!», gritó, y el eco de su voz resonó por la habitación como un espejo de su despecho. La monja se rió, su risa distorsionada retumbó en el aire, llenando la habitación con un horror palpable. ¿Asustar? No, querido Alberto. Yo solo deseo que vean la verdad de este lugar. Lo que buscan está encerrado en sus corazones. En ese instante, las sombras danzantes cobraron vida y rodearon a los amigos, penetrando en su mente, arrastrándolos hacia sus propios recuerdos más oscuros y ocultos. Juan se abrazó a sí mismo, mientras un grito ahogado escapaba de su garganta. «No, no puedo ver esto», balbuceó, mientras las visiones lo atrapaban en sus giraldas de sufrimiento. María, por su parte, caía de rodillas, impotente ante el poder que la oprimía. Alberto se dio cuenta de que no podían dejar que estas visiones los dominaran. «¡Resistid!», gritó. «No somos solo esto, somos más». Sus palabras, llenas de determinación, parecían desafiar a la figura de cera, que se detuvo en seco. La risa se extinguió como una llama que se apaga al soplar el viento. «¿Qué es lo que realmente son, Alberto?», preguntó la monja, inclinando su cabeza con curiosidad. ¿Un sacrificio más? ¿O una luz que brilla en la oscuridad? Alberto sintió que el aire se volvía más denso y la presión en sus pulmones casi le nublaba la razón. Se dio cuenta de que esto era una batalla, no solo contra el horror que los rodeaba, sino también contra sus propios miedos. «¡Queremos liberarlos!», gritó con todas sus fuerzas, y las sombras titilaron. Los rostros de los niños comenzaron a desvanecerse, y las referencias a sus propios traumas también, como un velo entre ellos y la oscuridad. Pero antes que pudieran disfrutar de ese resquicio de esperanza, el suelo debajo empezó a temblar, y una grieta se abrió, devorando la imagen de la monja. «Escapen si pueden», susurró la voz de la monja, ahora lejana, mientras la grieta se expandía. Alberto, en un destello de lucidez, observó la habitación en caos y entendió que no había otro camino. Tenían que enfrentarse a su peor pesadilla y a la verdad que ésta revelaría. «Sigamos adelante», ordenó. Nadie se detendría en este juego mortal. Pero antes de que pudieran moverse, la figura de la monja reapareció entre sombras, más gigantesca que antes.
«No se vayan sin jugar», clamó antes de lanzarse hacia ellos. La penumbra se aglomeraba, el tiempo se desvanecía. ¿Podrían liberarse del ciclo eterno de dolor o quedarían atrapados para siempre? Con un grito entremezclado de terror y determinación, el grupo se preparó para luchar por su destino, mientras el suelo bajo sus pies se quebraba. La verdad acechaba entre sombras. ¿Serían capaces de resistir el juego oscuro de la monja de cera? ¿O caerían en su trampa, perdidos en la oscuridad para siempre? El suelo crujió bajo sus pies, y el oscuro abismo que se abría a sus lados parecía un llamado de la muerte misma. Alberto, con la adrenalina corriendo por sus venas, sintió que cada latido de su corazón resonaba con el miedo. «No podemos quedarnos aquí», gritó, mientras retrocedía rápidamente hacia la pared, buscando una ruta de escape. Juan y María se unieron a él, sus rostros pálidos, reflejando el terror que acechaba en cada sombra del cuarto. La figura de la monja se alzó en medio del caos. Su presencia parecía absorber la luz y el calor, tornando el aire helado. ¿Creen que pueden escapar de este juego, de su propia historia? La voz de la monja resonaba como un eco profundo, uno que prometía revelar secretos que nadie estaba preparado para enfrentar. De repente, un rayo iluminó el salón, revelando en su fulgor aterrador una ilustración de lo que había sido la vida en aquel lugar. La pared detrás de la monja se llenó de imágenes en movimiento, sombras de personas extasiadas, jóvenes que caían en la desesperación, sonrisas que se convertían en gritos. Todos eran víctimas de su propio destino, atrapados en una historia que parecía repetirse eternamente. «Esto es solo una ilusión», gritó Juan, tratando de convencerse, mientras sentía que su mente comenzaba a temblar ante la verdad que emergía. Pero las visiones se intensificaron, y pronto se encontraron frente a los propios recuerdos de sus temores y fracasos. María, ahora vulnerada, fue la primera en caer. Se miró a sí misma suplicante por un abrazo de quien ya no estaba, por un consuelo que jamás llegó. «No, no puedo soportarlo», murmuró, con lágrimas surcando su rostro. «María, resiste», musitó Alberto, estirando la mano hacia ella, buscando anclarla a la realidad. En ese instante, algo en su interior pareció encenderse, una chispa de determinación. «Nuestra tristeza no nos define, no somos solo nuestras decepciones». Las palabras resonaron como un mantra, y las sombras que antes los envolvían comenzaron a retroceder. Incluso la figura de la monja titubeó. «¿Qué saben ustedes de la verdadera desesperación?», cuestionó. La sonrisa en su rostro se transformó en un rictus de duda. Sin embargo, no se dio por vencida. «Siempre hay más que descubrir, siempre hay más juego», dijo en un tono que ahora tenía un tinte amenazador. El grupo comenzó a fluir entre recuerdos y ecos de sus pasados, buscando cada uno aferrarse a aquellos momentos más luminosos que el horror que presionaba a sus puertas. Alberto sostuvo la mirada de María, entrelazando su mano con la suya. «Juntos, no podemos dejarnos vencer», exclamó, sintiendo cómo la fuerza aumentaba al compartir su dolor, su historia. Fue entonces cuando el suelo inclinó dramáticamente, una nueva grieta se abrió a su alrededor, y las risas de los niños que antes eran ecos de sufrimiento se convirtieron en un murmullo persistente. «¿Quiénes serían estos niños si no estuvieran atrapados aquí?», cuestionó la monja, frunciendo el ceño. «Quizás se lo pregunten. Quizás son los mismos que los miran desde la oscuridad». Alberto miró a sus amigos y sintió que era el momento de romper las barreras. «Estamos aquí para cambiar esto, no somos sus títeres», proclamó, con una voz que resonó con la fuerza de 1000 destellos. Pero la monja escupió una risa sombría, resonando incluso en los rincones más oscuros. «¿Están seguros de esto? La historia no es lo que parece». Y en un parpadeo, todo se oscureció. La habitación se volvió un laberinto de sombras y susurros. Sin embargo, en medio del terror, una ventana se abrió a un callejón lleno de luces titilantes, una salida que prometía un futuro. «Salgamos de aquí», ordenó Juan, pero Alberto sabía que no podían dejarse engañar de nuevo. Pero, ¿y si lo que dejan atrás no es lo peor que enfrentarán? Esa pregunta flotó en el aire como un mantra aterrador. El grupo dudó. Los ecos de antiguas promesas y viejas pesadillas aún resonaban en sus mentes.
Las risas se apagaron y la oscuridad parecía replegarse. Pero, ¿cuál sería el precio de aquella verdad que se atrevieran a descubrir? Mientras tanto, la figura de la monja observaba cerca, sus ojos brillando como estrellas en una noche sin luna. «Así que, ¿quién se atreve a jugar?», susurró, mientras la penumbra se adensaba una vez más, prometiendo que el camino hacia la luz sería mucho más oscuro de lo que jamás hubieran imaginado. Con el corazón en la garganta, el grupo se enfrentó a la pregunta que definiría su destino. No había vuelta atrás. El juego apenas comenzaba. El rayo de luz se desvaneció, dejando a los tres amigos sumidos en una oscuridad abrumadora. Se sentían atrapados, como si las paredes mismas se cerraran a su alrededor. Alberto respiró hondo, intentando reprimir el pánico que empezaba a formarse en su pecho. «No podemos quedarnos quietos, debemos avanzar», dijo, intentando proyectar una valentía que en ese momento no sentía. Los ecos de las risas infantiles aún resonaban en el aire, y con cada paso que daban hacia el callejón iluminado, más fuerte se hacía. Era un contraste inquietante. La luz prometía un respiro, pero parecía estar envuelta en un velo de peligro. Mientras se acercaban, un murmullo etéreo llenó el ambiente, como si las sombras estuvieran conversando entre sí, susurros de almas perdidas bramando por ser liberadas. «¿Qué es esto?», preguntó Juan, sus ojos parpadeando con desconfianza. Alberto miró hacia María, que temblaba, sus labios apenas podían formar palabras. «No sé, pero tenemos que seguir adelante», respondió Alberto con determinación. La figura de la monja emergió de las sombras, interrumpiendo sus pensamientos. Con un gesto de su mano, hizo que las luces del callejón chisporrotearan, iluminando un cuadro escalofriante en el espacio contiguo. Allí, una serie de figuras estaban suspendidas en el aire, flotando en el éter. Eran las imágenes de aquellos que habían sido atrapados en el mismo juego, sus rostros congelados en una mezcla de dolor y desesperación. «¿Acaso los ven?», dijo la monja, su voz ahora un susurro seductor. «Son los que, como ustedes, intentaron escapar. Pero la verdad es que este lugar es una prisión de sus propias mentes. Aquí, la única opción es jugar». «¿Jugar? ¿Con nuestras vidas?», gritó Juan, su voz resonando como un eco tembloroso en la penumbra. La monja sonrió, una sonrisa siniestra que revelaba una calma perturbadora. «El juego no es solo lo que ven jóvenes, es enfrentar sus verdades más oscuras. Es entender que cada elección tiene un costo y cada secreto un precio». Alberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. La culpa de su pasado comenzó a manifestarse como sombras danzantes alrededor de ellos, susurrando secretos que habían mantenido ocultos. «No, no quiero escuchar», murmuró María, mientras el terror en sus ojos se intensificaba. «¿Pero qué elegirán?». La monja se movió hacia adelante, como una serpiente lista para atacar. «Pueden huir, pero lo que dejarán atrás no se desvanecerá, solo se ocultará, aguardando el momento de salir nuevamente. O pueden enfrentarlo aquí y ahora». Un grito estridente salió de la boca de María. «¡No!». La habitación comenzó a girar, como si un torbellino se hubiera desatado. Las imágenes en las paredes se tornaron borrosas y difusas, mientras las sombras trataban de atraparlos. Alberto se aferró a la mano de María. Ahora más que nunca necesitaba demostrar que no estaban solos. «¡Juntos!», gritó, «no podemos rendirnos». Pero él no sabía si su resolución sería suficiente para enfrentar el horror que se avecinaba. La luz en el callejón titiló débilmente, vislumbrando una salida, pero el miedo se intensificaba. ¿Qué harían al final? Con cada segundo que pasaba, las sombras se cerraban, susurros de la monja envolvían sus mentes en una neblina de confusión. «Si piensan que esto se acabará aquí, piensen de nuevo», dijo, mezclando risa y advertencia. A medida que se adentraban de nuevo en la oscuridad, una risa perturbadora llenó el aire.
El grupo se detuvo, sintiendo la inminencia de un destino aterrador. Las antiguas promesas pesaban sobre ellos, y la verdad que debían enfrentarse se tornaba más oscura que el abismo que los rodeaba. Entonces, una figura emergió entre las sombras, un rostro que parecía familiar, y el corazón de Alberto se detuvo. La cara de alguien que habían perdido. ¿Qué hacen aquí? Resonó esa voz en el aire, y el terror se amplificó. ¿Era el eco del pasado que habían intentado dejar atrás? No, no es posible, murmuró Alberto mientras la figura se acercaba. Y desde el fondo de la oscuridad la monja los miraba, con una sonrisa que prometía que todavía había mucho más que desvelar. ¿Estaban realmente listos para enfrentar todos sus demonios, o el precio sería demasiado alto? Alberto parpadeó varias veces, intentando despejar la niebla que cubría su mente. La figura se acercaba, y cada paso que daba reverberaba como un eco en su memoria. La luz tenue del callejón iluminaba parcialmente el rostro. Era ella, su hermana, Sofía, había desaparecido años atrás, dejándolo con un dolor profundo y una culpa que nunca se iría. Sofía, logró articular Alberto, su voz temblando como una hoja arrastrada por el viento. Las risas infantiles resonaban más intensamente ahora, mezclándose con el desasosiego que crecía en su interior. Era un eco, un susurro de lo que una vez había sido, pero el horror de la situación lo mantenía cautivo. Por fin nos encontramos. Encontramos, dijo la figura, aunque la voz sonaba distorsionada, como si viniera de un profundo abismo. Te he estado esperando, hermano. María dio un paso atrás, aterrorizada. Esto no puede estar pasando. ¿Es un truco? ¿Es un maldito engaño? Su grito cortó la tensión, pero la figura solo sonrió, desdibujando las líneas entre lo real y lo imaginario. Engaño, no, es la verdad que siempre evitaste, explicó Sofía. Sus ojos resplandecían en la penumbra. Las sombras han estado esperando a que confrontes tus miedos. Juan echó una mirada nerviosa a Alberto, pero la realidad era que cada uno estaba solo en su tormento. El terror individual se solidificaba, empujándolos a un abismo emocional del que no sabían si podían salir. Las paredes parecían cerrarse, absorbiendo su energía vital. Todo lo que tienes que hacer es aceptar. El juego comenzó mucho antes de que entraras aquí, murmuró la monja, su voz ahora un susurro chillón. Los recuerdos siempre vuelven, especialmente los que más duelen. Alberto sintió cómo el dolor brotaba en su pecho, como un puñal incrustado, mientras imágenes de su infancia y de Sofía lo asaltaban. Jugaban juntos en el parque, riendo despreocupados, hasta aquella tormenta fatídica que la había robado de su vida. ¿Y si me niego?, preguntó con desafío, desafiando a las sombras que danzaban a su alrededor. Pero en el fondo sabía que no había escapatoria. La mirada de Sofía lo penetraba, como si estuviera buscando algo más que simple aceptación. Tú lo sabes, la elección siempre fue tuya, añadió, un tono casi dulcemente siniestro en su voz. María se retorció de miedo. A su lado, Juan respiraba entrecortadamente. «No podemos quedarnos aquí», suplicó, aferrándose a la mano de María como si eso pudiera deshacer los hilos del destino que los mantenían atrapados. «Cuando el miedo se hace demasiado grande, puede consumirnos», dijo la monja, «pero el poder de la verdad de cada uno de ustedes, es aún más fuerte». El ambiente se tornó pesado, las sombras se arremolinaban y Alberto sintió que la presión crecía. La imagen de Sofía seguía avanzando, hasta casi tocarlo. «Solo di que te perdono, Alberto. Eso te liberará». «No te creo», gritó él, sintiéndose en una batalla que no podía ganar. «Esto es un juego, una mentira». La risa de la monja resonó, opacando sus palabras. «Aquí, las mentiras son el único camino hacia la verdad. El juego requiere sacrificio.
¿Estás dispuesto a darlo? Con cada pregunta, el pánico crecía en su interior. Cada recuerdo lo atrapaba más. Cada sombra que se acercaba era un recordatorio de que ya no había regreso. Juan y María lo miraban, ansiosos pero también temerosos por lo que podría suceder si Alberto cedía ante las voces del pasado. ¿Estás preparado para jugar, Alberto?, dijo la monja, su mirada incisiva taladrando en la esencia misma de su ser. Un grito desgarrador resonó en el aire, pero no era de ellos. Era un llamado distante, un lamento que resonaba desde la profundidad de él. Callejón. Y en ese momento, Alberto entendió que el verdadero juego apenas comenzaba. La figura de Sofía desapareció en la nada, dejándolo a solas con la risa de la monja, cada vez más intensa, más amenazante. «Hola, Alberto. El juego ha comenzado. ¿Cuál será tu elección?» Sus corazones latían frenéticamente, la incertidumbre se volcaba sobre ellos como una ola, y en sus mentes solo resonaba una pregunta: ¿qué demonios hacían ahora en esa pesadilla interminable? Alberto sintió un escalofrío recorrer su espalda. La risa de la monja resonaba en sus oídos como una campana funeraria. Sin embargo, había algo más. Un susurro, un eco más distante que parecía atraparlo. Su mente se aferraba a la idea de que entender el juego podía ser su salvación. Pero, ¿a qué precio? ¡Corre!, gritó María, rompiendo la parálisis que lo sujetaba. Pero antes de que pudiera moverse, las sombras dieron vida a figuras de niños, sus caras desfiguradas, alzando las manos hacia él en una súplica silenciosa. Eran niños que él había visto jugar un día soleado, antes de que todo se convirtiera en pesadilla. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Alberto desesperado. «Lo que siempre quisiste esconder», respondió la monja, avanzando hacia ellos. «Tus miedos, tus secretos, todo lo que dejaste atrás vuelve para reclamarte». Los murmullos crecieron, convirtiéndose en un clamor ensordecedor que retumbaba en su cabeza. Cuanto más lo intentaba, más una sensación de asfixia se apoderaba de su ser. Juan cubrió sus oídos, mientras las sombras se retorcían, como si disfrutaran de la agonía del trío. «¡Cierra la puerta, Alberto! ¡Debemos salir de aquí!», gritó Juan, pero la desesperación había hecho presa en él. Ya no era un juego, no podían salirse con la suya sin enfrentar la verdad que llevaban dentro. «¿Y si esta es la última vez que vemos la luz?», murmuró María con voz quebrada. La dulce luz del día que anhelaban se desvanecía por segundos, devorada por la negrura del callejón. «No me dejaré vencer», dijo Alberto, sintiendo cómo la determinación comenzaba a aflorar. «No a menos que lo intente». Sin embargo, su cuerpo no respondía. Era como intentar mover una montaña con las manos desnudas. Entonces, con un último esfuerzo, miró a Sofía, la imagen que todavía brillaba en su mente. «Te perdono», balbuceó, en un último intento de liberar la presión que lo aplastaba. Un grito distante resonó y las sombras comenzaron a retroceder, pero la figura de la monja se acercaba más con cada paso. Sus ojos eran dos pozos oscuros que reflejaban el terror que Alberto sentía. «No puede ser tan simple», chilló ella, y con un gesto desató una risa helada que retumbó en todo el callejón. «El perdón no es solo una palabra, tienes que demostrar tu valor». Alberto sintió el aire helado del callejón en su piel. «¿Qué quieres que haga?». La monja se detuvo, inclinando la cabeza como si sopesara su respuesta. «Un sacrificio», dijo de forma casi melódica, «un sacrificio real que muestre que estás listo para enfrentar tu verdad». Las palabras lo paralizaron. Un escalofrío le recorrió la columna. «Sacrificio». La idea retumbaba en su mente, arrastrando consigo recuerdos de lo que había dejado atrás. «No hay sacrificio sin dolor», murmuró María entre dientes. «Alberto, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estás dispuesto a renunciar para liberarte?», preguntó la monja, esbozando una sonrisa que desnudaba sus intenciones.
¿Tus recuerdos? ¿Tu vida? ¿O tal vez la vida de aquellos a quienes amas? Antes que pudiera responder, una figura emergió de las sombras, un niño de cabello revuelto que se asomaba como un espectro, triste y temeroso. Era uno de los niños que había jugado en el parque. «Ayúdame», suplicó con ojos grandes y vacíos, antes de que la oscuridad lo tragara de nuevo. «No», gritó Alberto, sintiéndose desgarrado. La culpa lo abrazaba como una serpiente venenosa. «Todo está pasando demasiado rápido». «¿Aceptarás el desafío, Alberto?», inquirió la monja, agitando sus dedos delicadamente. «El juego es tuyo, pero exige un posto. Así es como se juega. El sacrificio debe ser real». El horror se cernía sobre ellos, y la espina del miedo atravesó su ser. Alberto miró a sus amigos, viéndolos atrapados en su propio miedo. Aunque había una parte de él deseando huir hacia la seguridad del pasado, su mente estaba atrapada en la inminente decisión. ¿Qué valía más, el sacrificio o el silencio perpetuo del dolor? En ese instante, antes de que pudiera decidir, las sombras comenzaron a retorcerse nuevamente, y el eco de risas infantiles llenaron el callejón, alzándose como un lamento. El callejón se estremecía, y la risa de la monja parecía hacerse eco de la elección que había hecho. «¿Estás dispuesto a dar lo que sea necesario?», preguntó la monja, con un brillo diabólico en su mirada. Y entonces, en medio de la agitación, la realidad se partió en dos, la oscuridad devorando todo a su alrededor. Alberto sabía que debía actuar rápido. En ese callejón, donde la frontera entre la vida y la muerte era tan frágil, cada segundo contaba. «El momento ha llegado», pensó, y esa decisión podía marcar la diferencia entre su salvación y su condena. ¿Qué podría perder y qué podría ganar? Alberto se sentía atrapado en un torbellino de sombras y ecos que le oprimían el pecho. A su alrededor, la figura de la monja se hacía más grande, más imponente, como un ogro que se alimentaba del miedo y la indecisión. Las manos temblorosas de María buscaban las de él, un intento desesperado en medio de la tormenta. «Alberto, ¿qué vas a hacer?», dijo Juan, su voz apenas un susurro en el caos. Cada palabra vibraba en el aire denso del callejón, repleto de angustia. «Tenemos que decidir, no podemos quedarnos aquí, atrapados». «¿Y si no hay forma de salir?», la pregunta de María retumbó en la mente de Alberto como un eco ominoso. Si cada opción que tenía solo los llevaría más cerca de la perdición, ¿vale la pena elegir? La figura de la monja se hacía más grande, más imponente, como un ogro que se alimentaba del miedo y la indecisión. Las manos temblorosas de María buscaban las de él, un intento desesperado de encontrar la seguridad en medio de la tormenta. «Alberto, ¿qué vas a hacer?», dijo Juan, su voz apenas un susurro en el caos. Cada palabra vibraba en el aire denso del callejón, repleto de angustia. «Tenemos que decidir, no podemos quedarnos aquí, atrapados». «¿Y si no hay forma de salir?», la pregunta de María retumbó en la mente de Alberto, como un eco ominoso. Si cada opción que tenía solo los llevaría más cerca de la perdición, ¿vale la pena elegir? La risa de la monja se mezcló con el murmullo del viento, creando una melodía inquietante que lo envolvía. «El tiempo se agota, querido Alberto. Necesitas un nuevo sacrificio. Uno que te haga libre, o los atrapará a todos», dijo con un tono casi seductor. El miedo se arraigó en su estómago. Recordó las caras de los niños atrapados entre los recuerdos, sus miradas suplicantes. «Yo no puedo hacerles eso», murmuró, sintiendo la presión de la oscuridad repentinamente más intensa. «Si no actúas ahora», interrumpió la monja, «serás parte de este lugar, de este juego, para siempre». Con un movimiento brusco, apuntó hacia los niños en las sombras. «Sus vidas penden de tu decisión».
Alberto miró a sus amigos, el sudor frío deslizándose por su frente. «¿Qué harían ustedes en mi lugar?», preguntó, su voz temblorosa. No solo luchaba por su vida, sino por las de aquellos a quienes amaba. Sin embargo, cada opción era un cuchillo afilado, que cortaba más profundo. «Yo podría sacrificar mis recuerdos», ofreció María, su voz apenas un hilo. «Llevar una vida sin culpa». Pero las palabras caían al vacío, vacías de propósito. Juan la miró, los ojos cargados de confusión y valentía. «No es suficiente», dijo Juan, apretando los dientes. «¿Realmente aceptarás vivir sin los momentos que te construyeron? Esa no es una verdadera vida». Alberto cerró los ojos. Las risas de la monja y las súplicas de los niños se mezclaban en un grito ensordecedor en su mente. La decisión lo devoraba. «La monja tiene razón», pensó. Sacrificar era la única salida. Pero, ¿qué significaba sacrificar realmente? ¿Obtener la libertad a costa de otros? Con un temor creciente, Alberto comenzó a retroceder. El pasillo se acortaba, la negrura a su alrededor se alzaba, y los rostros de los niños se acercaban, llenos de desesperación. «No puedo hacer esto», gritó, su voz resonando como un trueno. A medida que lo decía, un paisaje espeluznante comenzó a transformarse a su alrededor. La monja sonrió, y su rostro parecía cuajar en una mezcla grotesca de burla y satisfacción. «¿Te volverás a rendir? Bueno, siempre hay un plan B». Con un giro inquietante, las sombras dibujaron nuevos senderos, caminos de tortura y sufrimiento que cada uno de ellos había experimentado. «El silencio es un aliado, pero tú mismo has cruzado la línea». «El precio del perdón», musitó la monja. Alberto sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Mientras el camino se dibujaba frente a él, no podía evitar pensar: ¿qué pasaría con los sacrificios que he prometido? Cuando embriagas la oscuridad, ¿puedes salir sin marchitar tu alma? El callejón comenzó a girar, atrapándolos en un vórtice de recuerdos y penaltis. Las sombras de los niños se multiplicaron, y el grito de la muerte resonó a su alrededor. «¡Alberto!», aulló Juan, su rostro pálido. «¡Haz algo!». Y cuando todo parecía perdido, las sombras se abrieron, dejando escapar un destello. Una figura familiar apareció entre ellos. Era Sofía, su rostro iluminado por una luz celestial en medio del horror. «No olvides», dijo con una voz suave, «que siempre hay una opción, pero la verdad duele». Alberto la miró, la esperanza y el terror peleando en su interior. La monja lo observaba, sus ojos como un abismo sin fondo. ¿Qué haría? ¿Entregaría su humanidad por una vida llena de sombra? La decisión estaba más cerca que nunca, y el giro del destino encontró un nuevo camino. Pero, ¿sería suficiente? La luz parpadeó, girando, bailando a su alrededor, y mientras todo se oscurecía nuevamente, Alberto sintió que se acercaba a un precipicio. «La verdad siempre tiene un precio», pensó. «¿Estaré listo para pagarlo?». La oscuridad oscureció su mente, y la risa de la monja se convirtió en un eco lejano, trascendiendo el tiempo y el espacio. Alberto estaba en la penumbra, su corazón latiendo como un tambor. La sombra de la monja de cera se acercaba, pero él sintió algo dentro de él transformarse. En medio de la desesperación, luchaba contra el miedo que lo mantenía inmóvil. Justo cuando las risas infantiles parecían devorarlo todo, una chispa de esperanza se encendió dentro de su pecho. «¡No!», gritó, su voz resonando por el callejón oscuro. «¡No me rendiré a ti!». Las palabras lo sorprendieron a él mismo, pero una creciente determinación lo llevó a dar un paso hacia adelante, desafiando a la criatura que lo había acechado y atormentado.
Las risas se desvanecieron y en su lugar un silencio sepulcral llenó el espacio. La monja se detuvo, sus ojos vacíos, ahora curiosos, casi sorprendidos por la respuesta. ¿Ofreces resistencia? ¿Por qué luchar? La asunción del sacrificio siempre ha sido tu verdad, dijo, su voz como un murmullo seductor. «No soy esto», exclamó Alberto, apuntando hacia las sombras. «Ustedes no son más que los ecos de mis miedos. Los he dejado atrás. La verdad no reside en el sacrificio de otros, sino en enfrentar mis propios demonios». Su corazón latía con fuerza, pero era un latido de lucha, no de rendición. ¿Vas a sacrificarte por ellos, niño? Las sombras a tu alrededor son el reflejo de tus propios fracasos, son la carga que llevas, respondió la monja, riéndose, y su risa retumbaba en su cabeza. Pero esta vez, en lugar de paralizarlo, lo impulsó a avanzar. Alberto cerró los ojos por un instante, recordó a su madre, a Sofía y también a todos los vecinos que habían sufrido. Sonrisas perdidas en la oscuridad, personas atrapadas en el mismo juego. De repente comprendió. Aquellos que han sido derrotados por el miedo no son solo recuerdos, son partes de mí que necesito abrazar, no huir. Necesito perdonar a mí mismo, no a la monja ni a los recuerdos que duelen, sino a mí. La monja parecía tambalearse, como si la verdad que había emergido en su interior afectara su esencia. ¿Perdón? ¿Crees que el perdón es suficiente para liberarte? Este juego es implacable, dijo, mientras su voz se oscurecía. Alberto sintió el aire vibrar a su alrededor. Sí, porque en este momento elijo ser más que mis sombras, y aquel que enfrente su pasado con valentía puede encontrar la luz incluso en la oscuridad. En ese instante, la habitación comenzó a cambiar. Las sombras se desvanecieron mientras él se llenaba de una resolución inesperada. «No escaparemos sin pagar un precio», gritó la monja. Pero Alberto, junto a María y Juan, se aferraron a esa luz interior, una conexión que echaba raíces en su humanidad. Las risas comenzaron a transformarse en murmullos de aliento. Los ecos de voces que una vez habían temido empezaban a tomar forma. Bajo la oscuridad, la figura de Sofía apareció una vez más. «Has elegido el camino correcto, hermano. El perdón es el camino hacia la liberación», le dijo, y sus ojos chispearon de esperanza. «Juntos podemos enfrentar cualquier cosa», añadió María, tomando la mano de Alberto con firmeza. Era el momento de romper el ciclo. De pronto, la figura de la monja se retorció, como si estuviera siendo destruida por la luz que emanaba de ellos. «Esto no ha terminado», gritó, antes de desvanecerse en un vórtice de sombras. Las risas infantiles se transformaron en lágrimas de alegría. Los recuerdos comenzaron a florecer nuevamente en su memoria, y el eco diversificado de voces se convirtió en un canto esperanzador que resonaba con cada latido del corazón. «No debe ser el final», replicó Juan, sintiéndose más fuerte junto a sus amigos. «Es el momento de ayudarlos a todos. Juntos podemos cambiar el destino». Pasos firmes los guiaron a salir del callejón. El aire fresco y renovado los recibió. La tormenta que había amenazado con consumirlos se alejaba, dejando una sensación de esperanza. Alberto tomó una respiración profunda, sintiendo que las sombras que antes acechaban habían sido purgadas por la luz del perdón. Todo se sentía diferente, iluminado. Justo cuando dieron un paso más hacia la calidez de lo que estaba por venir, Alberto miró hacia atrás. La imagen de la monja de cera se desvanecía en el horizonte, perdida en la bruma. Con la decisión de seguir adelante, lo hizo con la certeza de que había abrazado a su pasado, otorgándose a sí mismo la verdadera fortaleza que antes había temido. Su viaje no había terminado, sino que apenas comenzaba. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y apoyarnos. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este emocionante final.
No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.